Esto es lo que debes saber antes de ver los cuatro fantásticos primeros pasos. Y es que por fin está llegando la familia más famosa de los cómics a la pantalla grande. No sé ustedes, pero esta es una de las películas con Superman que ya nos cumplió. Vamos a ver si esta también nos cumple, que yo más he estado esperando este 2025. Tengo mucha curiosidad, la esperanza no muere de que Marvel pues recupere el buen paso que en algún momento tuvo. Este año ya tropezaron gacho con Capitán América, Un Nuevo Mundo. Luego, la verdad es que lo hicieron bastante bien con Thunderbolts, que lamentablemente fracasó en la taquilla, no logró, a pesar de tener un buen primer fin de semana, pues los números esperados y ahora tendremos los cuatro fantásticos primeros pasos. Ustedes, por favor, sean fantásticos con ustedes mismos y con este canal. Así que suscríbanse al canal, dejen su like, comenten y compartan. Y bueno, pues hablemos de los cuatro fantásticos primeros pasos, que hay mucho que platicar de esta película. Primer dato interesante, número 37, es la película número 37 del universo cinematográfico Marvel, la primera de la fase 6 y el segundo reboot de Los Cuatro Fantásticos. Para irnos dando una idea de qué podemos esperar, que yo no sé si realmente nos ayuda tanto, pero nos da un poquito de guía, es que es dirigida por Mark Shankman, quien antes produjo y dirigió WandaVision, que fue esta gran serie del universo cinematográfico Marvel. Y este hombre dirigió su ópera prima en 2014, que fue Bud Bank, un thriller que estrenó en el Festival de Toronto y que no fue nada bien recibido. De hecho, tiene un 37% en el metasitio Rotten Tomatoes. Por eso decía yo, no sé si esto nos ayuda o no, porque la película anterior de este hombre, nada bien, pero WandaVision, todo bien. Su experiencia ha sido más en televisión e incluye series como The Good Wife, Fargo, Juego de Tronos y Monarch Legacy of Monsters. Shankman fue niño actor y apareció en series como Growing Pains y Different Strokes. Así que, bueno, pues esperemos que después de este tropezón horrendo con su ópera prima, pues ahora nos entregue una película que parece ser, por las primeras críticas, comentarios que se han filtrado, es una buena película. Y vámonos un poquito a los orígenes de Los Cuatro Fantásticos. Este equipo debutó en noviembre de 61, marcando el comienzo de pues un nuevo nivel de realismo para los cómics. Fue el primer equipo de superhéroes creado por el artista y co-guionista Jack Kirby y el editor y co-guionista Stan Lee. Gracias a este título, el estilo de producción método Marvel cobró relevancia, es decir, pues integrar estas cuestiones mucho más cotidianas en los superhéroes. Los cuatro personajes tradicionalmente asociados con los Cuatro Fantásticos adquieren superpoderes tras la exposición a rayos cósmicos durante una misión científica al espacio exterior. Y ellos son Mr. Fantástico o Reed Richards, un genio científico y líder del grupo, capaz de estirar su cuerpo en longitudes y formas increíbles. La Mujer Invisible o Susan Sue Storm Richards, primero novia y después esposa de Reed Richards, quien es capaz de hacerse invisible y proyectar poderosos campos de fuerza y explosiones invisibles. La Antorcha Humana o Johnny Storm, hermano menor de Sue, capaz de generar llamas, rodearse de ellas y volar. Y la monstruosa cosa, Ben Grimes, el gruñón pero benévolo amigo, ex estrella del fútbol americano universitario, compañero de cuarto de Reed Richards en la universidad y un hábil piloto, que posee una tremenda fuerza, durabilidad y resistencia sobrehumana gracias a su piel pétrea. Desde su introducción en 1961, los Cuatro Fantásticos han sido retratados como una familia bastante disfuncional, pero amorosa. Rompiendo las convenciones con otros arquetipos del cómic, sus miembros discutían, guardaban rencores profundos y mezquinos y evitaban el anonimato o las identidades secretas en favor de la fama. También son bien conocidos por sus encuentros recurrentes con personajes
con grandes personajes como el malvado Doctor Doom, el devorador de planetas Galactus, el despiadado y tiránico ejecutor del Imperio Kree Ronan el Acusador, el gobernante de la zona negativa Anilus, el villano subterráneo el Hombre Topo, el príncipe marino Namor, el viajero espacial Silver Surfer y el guerrero Skrull Creed, además de el Hombre Molécula. Bueno, pues la historia de estos personajes antes de llegar a esta nueva película, les voy a contar un poquito de esa historia en el cine. La primera película se hizo para 1994 y nos contaba la historia que ya conocemos, ¿no? Era una historia de origen. Bueno, pues esta historia fue realizada por Constantin Film porque uno de sus directivos, Bernd Eichner, adquirió los derechos cinematográficos en 1986. Para conservar los derechos, Eichinger contrató a Robert Corman en el 92 para producir una película de bajo presupuesto. De hecho, esta película tuvo un tráiler que se estrenó en cines mientras el elenco y el director realizaban una gira promocional. Sin embargo, la película nunca se estrenó oficialmente. Algunos la acusaron de ser una copia de mala calidad realizada solo para conservar la licencia. Stan Lee y Echinger declararon que los actores desconocían la situación y creían que estaban creando un estreno decente. Marvel Comics pagó a cambio del negativo de la película para que 20th Century Fox pudiera seguir adelante con la adaptación de gran presupuesto, con una nueva versión. Aunque no se estrenó en cines ni en video doméstico, hay por ahí algunas copias y se pueden ver ciertas imágenes de esta primera versión. Ahora, después nos llegó la de 2005, que quizás algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver o tienen esta referencia. La historia de nueva cuenta es una historia de origen y enfrenta al grupo, al famosísimo, a su archienemigo, Victor Von Doom. Esta historia, esta versión, fue dirigida por Chris Columbus, quien fue contratado por 20th Century Fox para escribir y dirigir la película en el 95. Sin embargo, en 1997, Peter Segal se incorporó a un guión escrito por Columbus y Michael Franz. Segal abandonó el proyecto ese mismo año, Philip Morton trabajó en el guión y Sam Hamm lo reescribió, y esto ya era 1998. Que me gusta contarles un poco este detalle porque a mí me parece increíble cómo esta película se empezó a trabajar desde el 95 y tardó una década en llegar. Bueno, después se sumó Ryan Gosnell como director. La película se anunció formalmente en agosto del 2000, con un estreno previsto para el 4 de julio de 2001. Gosnell decidió abandonar el proyecto para filmar Scooby-Doo, así que Peyton Reed lo reemplazó en abril de 2001. Reed contempló hacer la película como una pieza de época ambientada a principios de la década de los 60 durante la carrera espacial. Posteriormente, también abandonó el proyecto, así que en abril de 2004, finalmente Tim Story fue contratado como director y se comenzó a filmar en agosto en Vancouver, Columbia Británica, Canadá, con nuevas tomas hasta mayo de 2005. Protagonizada por Ian Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis y Julian McMahon, que en paz descanse, la película se estrenó el 8 de julio de 2005. La película costó $100 millones e hizo 333, lo que le fue suficiente, pero fracasó horriblemente con la crítica, obteniendo un 27% en el metasitio Rotten Tomatoes. Si esto, con todas las malas críticas, fue suficiente para que hubiera una secuela que se estrenó en 2007. Esta historia estuvo inspirada en la trilogía de los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y Jack Kirby, la trilogía de Galactus, y en el cómic Ultimate Extinction de Warren Ellis, y nos presentó a Silver Surfer, cuya energía cósmica ha estado afectando la Tierra y dejando cráteres alrededor del planeta. Con la inminente boda entre Reed y Susan a punto de casarse, el ejército de Estados Unidos recluta a los Cuatro Fantásticos para ayudar a detener a Silver Surfer y, por separado, obtener ayuda del Doctor Doom. Con la recaudación mundial de los Cuatro Fantásticos de $334 millones, 20th Century Fox contrató de nuevo al director Tim Story y al guionista Mark Frost en diciembre de 2005 para volver a trabajar en esta secuela.
Don Payne también fue contratado para escribir el guión. El rodaje comenzó el 28 de agosto de 2006 en Vancouver de nueva cuenta, es decir, en Canadá. La película se estrenó el 15 de junio de 2007. Sin embargo, esta película resultó en una decepción porque costó 130 millones, un poco más del anterior, e hizo 301, un poco menos del anterior. En términos de crítica, le fue ligeramente mejor porque obtuvo un 37% en el metasitio Rotten Tomatoes. Debido a la decepción de 20th Century Fox con el rendimiento de la taquilla de la película, porque generalmente a las secuelas les va mejor. Una posible tercera película en Los Cuatro Fantásticos y una película derivada de Silver Surfer fueron canceladas. De ahí tuvimos una tercera, bueno, un primer reboot y una tercera película de Los Cuatro Fantásticos, que fue Cuatro Fantásticos en 2015. Esta historia fue basada libremente en los cómics de los Cuatro Fantásticos y presentaba de nueva cuenta una historia de origen. En esta ocasión se le teletransportaban a un universo alternativo, lo que alternaba su forma física y les otorgaba nuevas habilidades. Debían aprender a aprovechar sus habilidades y trabajar en equipo para salvar a la Tierra. Bueno, este reboot, que como les digo, se lanzó en 2015, se comenzó a trabajar en 2009. 20th Century Fox anunció el desarrollo del reinicio de la franquicia de Los Cuatro Fantásticos. En julio de 2012, Josh Trank fue contratado para dirigir. Michael Greenery, Jeremy Slater, Seth Graham Smith y Simon Kinberg fueron contratados para escribir el guión. El casting comenzó en enero de 2014 y el anuncio del elenco se produjo en los meses siguientes. El rodaje principal comenzó en mayo de 2014 en Baton Rouge, Luisiana, y finalizó en agosto del mismo año. Protagonizaron Miles Teller, Kate Mara, Michael B. Jordan, Jamie Bell y Toby Kebbell. La película se estrenó el 7 de agosto de 2015 y fue un enorme fracaso de taquilla. Recibió críticas abrumadoramente negativas, que ahorita les comparto, y a menudo se considera una de las peores películas de superhéroes jamás realizadas. Yo creo que sí es muy mala, creo que hay peores, la verdad. Luego platicamos de esas. Originalmente esta película iba a tener una secuela en 2017, pero bueno, pues esos planes se eliminaron luego de los resultados. Y también esta resultó ser la última película de los Cuatro Fantásticos producida por 20th Century Fox, antes de que fuera vendida a Disney y los derechos volvieran a Marvel Studios. Bueno, pues esta película hizo solamente 120 millones de dólares, es decir, nada. Para una película de este tipo, costó 120 millones de dólares, perdónenme, ya les estoy dando aquí el dato al revés. Costó 120 millones de dólares e hizo 168. Perdió dinero. No voy a explicar por qué. Aquí hay un video donde explico cómo funciona la taquilla, pero perdió dinero. Y si ustedes pensaban que el 37% y el 27% de las otras dos era allá abajo, bueno, pues esta obtuvo un 9%. Y ahora sí, con todo eso vamos a hablar un poco más, ya vamos a empezar a entrar a los terrenos de esta primera película de Marvel. En principio les voy a ir compartiendo ya la premisa. En la Tierra 824, paralela retrofuturista inspirada en la década de los 60, los Cuatro Fantásticos deben proteger a su mundo del ser cósmico devorador de planetas Galactus y de su heraldo Silver Surfer. Bueno, pues ¿cómo empiezan estos planes para Marvel? Luego del fracaso crítico y comercial de la película de 2015, pues justamente Fox comenzó a buscar nuevos rumbos para esta franquicia, habiendo producido también dos películas anteriores de esta película, como ya lo hemos platicado. Para junio de 2017, Seth Graham Smith estaba escribiendo una nueva película que se centraría en Franklin y Valeria Richards, los hijos de los líderes originales de los Cuatro Fantásticos, Reed Richards y Sue Storms. Inspirado en la serie de cómics Ultimate Fantastic Four, el guión incluyó a los miembros originales de los Cuatro Fantásticos, que ya comentamos, a el Señor Fantástico, Sue Storm, la Antorcha Humana y la Cosa. Y esa primera versión, ese primer acercamiento para un nuevo reboot, fue descrito como centrado en los niños con un tono más cercano a la película animada,
Los Increíbles que a la película más oscura que en su momento tuvo Josh Trank, el director del segundo reboot. El guión de Graham Smith se basó en un guión aparte que Carter Blanchard había escrito como adaptación del libro infantil Kindergarten Heroes de Mark Millar. Millar previamente había asesorado a Fox en sus películas basadas en Marvel. En julio de 2017, Noah Hawley, creador de la serie de Marvel de televisión Legion, fue contratado para desarrollar una película aparte centrada en Victor Von Doom, el principal antagonista de Los Cuatro Fantásticos. Y bueno, pues además de las películas anteriores. Cuando Walt Disney Company adquirió oficialmente 20th Century Fox en marzo de 2019 y obtuvo los derechos cinematográficos de los personajes, pues esto hizo un nuevo cambio de planes. Así que un nuevo desarrollo. El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, confirmó en julio de 2019 que la compañía estaba desarrollando una nueva película de los Cuatro Fantásticos. Esto dentro de su universo compartido. Feige dijo que estaba entusiasmado con los personajes y con llevar a la primera familia de Marvel al tipo de plataforma y nivel que merecen. En diciembre de 2020, Feige anunció que John Watts dirigiría la película después de hacerlo para las primeras 3 películas de Spider-Man. Ya sabemos que eso al final no sucedió. Ahorita llegaremos a cambios de directores y demás. Marvel Studios comenzó a reunirse con los escritores en febrero de 2021. Ese junio, el director ejecutivo de Disney, Bob Chapek, dijo que Feige y Marvel Studios planeaban explotar la franquicia de los Cuatro Fantásticos. Watts renunció como director en abril de 2022, eligiendo tomarse un descanso del género de superhéroes después de estar sin gasolina por lidiar con los protocolos de el COVID, la pandemia, en Spider-Man sin regreso a casa y su proceso de postproducción. En su lugar, optó por dirigir la película Wolves de 2024, esta película que tuvo por protagonistas a George Clooney y Brad Pitt. Grant Curtis y Nick Pepin producirían la nueva película de los Cuatro Fantásticos tras trabajar en la miniserie de Marvel Studios Moon Knight. John Krasinski interpreta a Reed Richards, Mr. Fantástico, en la película del universo cinematográfico Marvel Doctor Strange en el multiverso de la locura. Krasinski había sido una sugerencia popular entre los fanáticos para el papel durante algún tiempo, y los rumores de que había sido elegido para interpretar a Reed habían circulado especialmente desde la confirmación del desarrollo de la nueva película. La versión del personaje que interpreta en Multiverso de la Locura proviene de la Tierra 838, es decir, uno. Ahora sí que vamos a ver esta película en el 828. El personaje de John Krasinski pertenece a la 838, un universo alterno al universo cinematográfico principal y es miembro de los Illuminati. El director del multiverso de la locura, Sam Raimi, dijo que Feige eligió a Krasinski para el personaje porque era para un cameo en un universo alternativo, que también era una oportunidad para cumplir con un casting popular de los fans. Esto dio lugar a las especulaciones sobre si el papel de Krasinski sería único o si volvería a protagonizar la nueva película Los Cuatro Fantásticos, porque además se hablaba de que Emily Watson, esposa de John Krasinski, pues hiciera su Storm y así todo quedaba como muy en familia. Krasinski declaró posteriormente que apreciaba el papel, pero que no se había hablado para repetirlo y ya sabemos que no lo repitió. En junio de 2022, Marvel estaba buscando un nuevo director, cuando el estudio no estaba cerca de reducir su lista de candidatos. Según informes, la lista incluía cineastas de renombre y se decía que Kevin Feige buscaba un director que pudiera supervisar el proceso de rodaje sin necesidad de estar en el set, al igual que lo hizo Sam Raimi. En la Comic Con de San Diego, perdónenme, del mes siguiente, Feige anunció que la película se estrenaría el 8 de noviembre de 2024 como la primera película de la fase 6 del universo cinematográfico Marvel, antes de que tuvieran que reagendar todo, desde luego, porque ya sabemos que el 2023 fue fatal. El rodaje estaba previsto para comenzar en 2023. Matt Shankman ya estaba en conversaciones iniciales para dirigir a finales de agosto de ese año. Él y Michael Matthews fueron considerados finalistas en una búsqueda que también consideró a Reed Carolyn. Deadline sintió que Shankman era la persona a vencer dada su familiaridad con Feige después de dirigir la miniserie de Marvel Studios WandaVision. Pues sí,
Desde luego. La propuesta de Shackman a Marvel Studios involucró contar una historia centrada en la familia de los Cuatro Fantásticos, con Reed y Sue convirtiéndose en padres después de que fueran superhéroes conocidos. Los ejecutivos estaban convencidos de que Shackman era la mejor opción después de que mostró una foto de él sosteniendo a su hija recién nacida en una reunión mientras negociaban. Y es que ya sabemos que esa subtrama está en la película. Reed, el Señor Fantástico y la Mujer Invisible se van a convertir en papás en esta película. Shackman, sin embargo, abandonó por un tiempo la película para otra película planeada de Star Trek debido al cronograma de los Cuatro Fantásticos y dijo que eligió trabajar en esta última porque no quería dejar pasar la oportunidad, estaba entusiasmado con su enfoque en la familia, el optimismo y la tecnología. Kevin Feige confirmó que Shackman dirigiría en la convención D23 de Disney en septiembre. Jeff Kaplan e Ian Springer estuvieron escribiendo el guión con Feige durante el tiempo antes de la contratación de Shackman. Los cuatro estaban decididos a coordinar sus visiones para la película, mientras Kevin Feige y Shackman comenzaban el casting. En octubre, la fecha de estreno se retrasó hasta el 14 de febrero de 2025. Ahora, hablemos un poquito ya del casting. Aquí las cosas se empiezan a poner interesantes. El casting para Los Cuatro Fantásticos comenzó en febrero de 2023 con el objetivo de encontrar primero al actor que interpretaría, bueno, mejor dicho, a la actriz, a la Mujer Invisible, a Sue Storm. Shackman afirmó que el proceso de casting fue el mayor reto, ya que buscaban actores que pudieran representar la dinámica familiar del equipo. Feige afirmó que el grupo sería un pilar fundamental en el futuro del universo cinematográfico Marvel y que el estudio se había puesto el listón muy alto al querer estar a la altura de la larga trayectoria del grupo en los cómics, que se remonta a 1961 y bueno, después de una versión que yo creo que estuvo más o menos y una que fue muy decepcionante. Josh Friedman fue contratado para reescribir el guión a finales de marzo. Boris Kidd de The Hollywood Reporter creía que la contratación de Friedman indicaba un posible cambio de tono, ya que había escrito muchos proyectos de ciencia ficción, mientras que Kaplan y Springer eran más conocidos por la comedia. El periodista Jeff Snyder informó que Friedman fue contratado para acercar la película a la visión de Feige y Shackman de incluir abundantes elementos cósmicos de los cómics de la década de los 60, incluyendo a los personajes Galactus y Silver Surfer, que ya sabemos si están incluidos. Shackman, el director, señaló que las adaptaciones anteriores de Los Cuatro Fantásticos combinaron una historia de origen para el equipo con el Doctor Doom, un personaje que ocupa mucho espacio como villano. Al evitar volver a contar la historia de origen, la película comienza 4 años después de que el equipo obtenga sus poderes, y usar a Galactus como antagonista sintió que aportaba una perspectiva fresca a la película. Kevin Feige dijo que la decisión de evitar volver a contar la historia de origen fue similar a cómo el universo cinematográfico Marvel presentó a Peter Parker, Spider-Man, sin volver a contar su conocida historia de origen. Pues es que sí, porque luego ya nos contaron 1000 veces la misma historia, es lo que está pasando también con Superman. No necesitamos de nuevo que nos repitan. Eso de repetir es muy de qué será, como de los 70s, de los 80s, muy de generaciones de antes. Estamos en generaciones de ahora y no sé ustedes, pero a mí no me gusta tanto que me estén repitiendo lo mismo. Bueno, ahora sí, se informó también que Víctor Von Doom podría tener un papel pequeño como una aparición en una escena postcréditos. Marvel Studios quería una estrella importante para interpretar al personaje y bueno, eso lo revelaron un poquito más adelante y yo también lo voy a abordar un poquito más adelante. Para el inicio de la huelga del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, en mayo de 2023 se planeó que el rodaje comenzara en enero de 2024 en Londres. Snyder informó que Marvel Studios quería a Adam Driver y a Emma Stone para interpretar a Reed y Sue, pero ambos rechazaron ofertas en parte porque el estudio no quería pagar los altos salarios que pedían. Snyder dijo que Feige quería contener el gasto en talento del estudio. En junio, la fecha de estreno se retrasó hasta el 2 de mayo de 2025, antes del inicio de la huelga de actores en julio. Marvel Studios realizó pruebas de pantalla para Reed Richards con varios actores, incluidos Christopher Abbott y Jamie Dornan, que según Snyder no salieron muy bien. El estudio le ofreció el papel a Jake Gyllenhaal, quien interpretó a Quentin Beck Misterio en la película
de Spider-Man Lejos de Casa, pero también pidió un salario que Marvel no quería pagar. Estaban considerando actores no blancos también para Reed y Pedro Pascal se interesó, aunque no participó en conversaciones durante la huelga de actores. En agosto, Evan Moss Backrack se le ofreció el papel de Ben Grimm's La Cosa, después de interpretar a David Lieberman Micro en la primera temporada de la serie de televisión del universo cinematográfico Marvel, The Punisher. Marvel Studios se comprometió a elegir a un actor judío como Max Backrack como La Cosa, quien es representado como judío en los cómics, pero no fue interpretado por actores judíos en las películas anteriores. David Krumholtz se reunió con Shackman sobre el papel después de hacer campaña en línea, pero no obtuvo éxito. Comenzó a hacer campaña para interpretar al villano Harvey Elder o el Hombre Topo. Snyder informó que Marvel estaba considerando a Vanessa Kirby y Joseph Quinn para interpretar a Sue Storm y su hermano Johnny Storm. También se rumoraba que Nicholas Galitzini interpretaría a Johnny y se habló del papel. Marvel contactó a Matt Smith para interpretar a Reed, pero no se esperaba que funcionara y en su lugar buscaban a una auténtica estrella de cine. Se esperaba que contrataran a un actor latino para interpretar a Galactus. Para octubre de 2023, Shackman anunció que planeaban comenzar el rodaje a principios del 2024 en los estudios Pinewood de Inglaterra y que el elenco se anunciaría una vez finalizada la huelga de actores. De hecho, hubo mucho chismecito durante la huelga de actores, pero acuérdense que en la huelga de actores los actores literal no pueden hacer nada. No pueden filmar, no pueden estar haciendo ensayos, no pueden estar en negociaciones, todo se suspende. Durante las huelgas, el equipo trabajó en el diseño de producción y en las primeras pruebas de los efectos visuales para las habilidades del equipo. Kara Farahini regresó como diseñadora de producción de la serie Loki de Marvel Studios y Alexandra Byrne regresó como diseñadora de vestuario de varias películas del universo cinematográfico Marvel. El vestuario del equipo es azul pálido con escotes blancos, ven, yo ando aquí muy en homenaje, similar a los diseños introducidos en los cómics de los Cuatro Fantásticos, volumen 1, número 256 de 1983, y a los usados en la película inédita de los Cuatro Fantásticos, que ya mencionamos, del 94. Tras la conclusión de la huelga de actores en noviembre de 2023, Pedro Pascal inició conversaciones para interpretar a Reed Richards y negociaba su agenda en función de otros compromisos, porque mi Pedrito Pascal es un hombre muy, muy solicitado. Se esperaba que Marvel Studios presentara ofertas para los demás papeles principales poco después, tras considerar esencial encontrar ahora primero al actor que interpretara a Reed Richards. Según Shackman, Reed fue el papel más difícil de elegir. Moss Backrack fue el primer actor oficialmente elegido para la película, para La Cosa. Joseph Quinn buscó el asesoramiento de Pascal sobre la película durante la producción de Gladiador 2, porque ahí participan juntos, sin saber que Pedro Pascal estaba en conversaciones para interpretar a Reed Richards. Pascal no había planeado aceptar este papel y dijo que la película cambió sus planes de forma muy repentina. A Javier Bardem se le tenía en la mira para interpretar a Galactus, después de que Antonio Banderas fuera vinculado con el personaje, aunque Bardem tenía un posible conflicto de agenda con otra película que acaba de estrenar este verano, Fórmula 1. Snyder informó que el estudio estaba buscando contratar a una mujer para interpretar a Silver Surfer, quien usualmente es el personaje masculino. Norrin Rath. En enero de 2024, Snyder informó que la filmación se había atrasado otra vez hasta su inicio entre julio y septiembre, y esto provocó que Pedro Pascal abandonara su papel en la película Weapons, que veremos un poquito más adelante este mismo año. El 14 de febrero de 2024, Marvel Studios publicó un anuncio con motivo del Día de San Valentín que confirmaba la participación de Pedro Pascal como Reed Richards, Vanessa Kirby como Sue Storm, Joseph Quinn como Johnny Storm y Evan Moss Backrack como La Mole. La película oficialmente también anunció su título, Los Cuatro Fantásticos, y se retrasó ahora hasta el 25 de julio de 2025, la fecha que conserva ahora, intercambiándose con la película Thunderbolts. Feige afirmó que el 90% del trabajo estaba hecho al confirmar el reparto principal. El arte promocional
incluía el número del 13 de diciembre de 1963 de la revista Life con Lyndon B. Johnson en la portada, lo que indicaba una ambientación de los años 60. Y Pascal hizo referencia a canciones de los Beatles de los 60 al compartir el arte promocional en las redes sociales. El anuncio también reveló la inclusión del personaje de cómic Herbie, un robot que acompaña a los Cuatro Fantásticos. Feige confirmó posteriormente que la película sería una obra de época de la década de los 60, pero indicó que se ambientaría en un universo alterno. Porque pues esta era una de las dudas que teníamos muchos, de qué está pasando, como que en los 60, pero como que ya estaban, pero no los conocíamos, qué onda, ¿no? Dijeron que realmente querían tomar todo ese material de los 60, genial, por ejemplo, de Apolo 11, imaginar que en lugar de Neil Armstrong y Buzz Aldrin, fueran los Storm, Ben Grimm y Reed Richards los que se dirigían al espacio. Así que están aprovechando un evento de nuestra realidad para modificarlo en este universo alterno. Se estudiaron para todo esto los cómics de los Cuatro Fantásticos desde su creación original hasta la actualidad y se inspiró especialmente en la etapa de Jonathan Hickman como responsable de este cómic para abordar a los personajes principales. También se incluye la organización filantrópica Future Foundation de la carrera de Hickman. Shackman también se inspiró en la película de 2001, Una Odisea del Espacio, de el maestro del cine Stanley Kubrick, y en las obras del diseñador industrial y artista Sid Mead. Dijo que su trabajo en la serie de televisión It's Always Sunny in Philadelphia, que sigue hasta el día de hoy, ayudó a informar su enfoque de alegría, colaboración y la improvisación de la película. Para febrero de 2024, Snyder informó que Javier Bardem era la principal opción del estudio para interpretar a Galactus. Había comenzado a reunirse con actores para Silver Surfer y Doctor Doom. Sería elegido durante el rodaje. Eric Pearson, quien tenía reputación de llevar proyectos hasta el final para Marvel Studios, había sido contratado discretamente para pulir el guión. En abril, Julia Garner fue elegida como Silver Surfer, pero en realidad como Shalla-Bal. Shalla-Bal es el interés amoroso de Norrin Rath y se convierte en Silver Surfer en la serie limitada de Tierra X, que corrió de 1999 al 2000. Fue realizada por Jim Kruger y John Paul Lennon. Justin Kroll de Deadline Hollywood informó que ningún actor tenía una oferta o estaba en conversaciones para Galactus en ese momento. Y el escritor de WandaVision, Peter Cameron, había contribuido pues también al guión. Varios actores se unieron al elenco en mayo, incluyendo a Paul Walter Hauser, quien fue elegido como Harvey Elder, el hombre topo, según se informó, para una secuencia al comienzo de la película. Hauser trabajó con Shackman en Siempre hay sol en Filadelfia y se reunió con él para hablar sobre unirse a los Cuatro Fantásticos. Inicialmente se mostró reacio debido a la mala recepción de las películas anteriores, pero el guión, el elenco y el equipo lo convencieron. John Malkovich fue elegido como Ivan Kragoff, el fantasma rojo, después de rechazar ofertas para películas anteriores de Marvel porque sentía que el salario propuesto no estaba a la altura del trabajo involucrado. Decidió aceptar un papel en esta película para trabajar nuevamente con Shackman después de la película Cut Bank. Sin embargo, parece que el papel de mi tío John Malkovich fue cortado de la película. Finalmente, Ralph Ineson fue elegido como Galactus, después de aparecer como piloto de Ravager en la película Guardianes de la Galaxia. Natasha Lyonne también se unió al elenco, después de prestar su voz al personaje original Birdie the Dog, que aparece en la serie What If. Se realizaron 3 semanas de ensayos con los actores para trabajar el guión con Shackman y Friedman, lo que les ayudó a definir sus relaciones y cómo existirían en su entorno retrofuturista de los años 60. A la hora de estos ensayos, Pedro Pascal explicó que les permitió a los actores abordar el guión dramatúrgicamente como si fuera una obra de teatro, mientras que Moss Backrack, quien creía que el guión aún no estaba terminado, comentó que les permitió compartir investigaciones y consultar con astronautas y científicos. A finales de junio de 2024, Kevin Feige anunció que el rodaje comenzaría a finales de julio. Se realizaron algunos días de prefilmación antes de la Comic Con de San Diego a finales de julio, capturando imágenes de una zona de preparación de astronautas de La Cosa, participando en un concurso de citas titulado Let's Make a Match, y de un programa de ciencia infantil presentando a Reed titulado
Fantastic Science with Mr. Fantastic, así como Ciencia Fantástica con el Señor Fantástico. En la convención se anunció que el nuevo título de la película sería Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. El subtítulo hace referencia a las ideas de optimismo y exploración espacial de la película, pero Shackman dijo que también tiene significados adicionales. Pues sí, porque realmente, aunque ya tienen unos añitos como superhéroes, todavía están agarrándole el gusto y pues ubicándose como superhéroes. Esto llevó a especulaciones sobre las cuales podrían ser esos significados y ahorita yo les voy a comentar otro significado. Bueno, de una vez, que tiene que ver con los primeros pasos de la criatura. Bueno, se reveló que el elenco principal retomaría sus participaciones también en las películas crossover, como serán Avengers Doomsday y Avengers Secret Wars, y se anunció por todo lo alto, y a todos nos voló la cabeza, que Robert Downey Jr. interpretaría a Doctor Doom en esas dos películas. Kevin Feige quería que Downey regresara al UCM después de interpretar a Tony Stark Iron Man en la franquicia de 2008 a 2019 y había discutido que el actor asumiera el papel de Doom aproximadamente un año antes del anuncio. Snyder informó que Downey sería presentado como Doom en una escena post-créditos al final de Primeros Pasos. Sabemos que la película tendrá dos escenas post-créditos. Shackman dijo que sabía sobre el casting de Downey desde hacía un tiempo antes del anuncio, pero luego dijo que Doctor Doom no era parte de su película y por lo tanto no era parte de su ámbito. Feige luego agregó que los eventos de Primeros Pasos conducirían directamente a la historia de Doomsday y ya lo puedo decir yo creo que ahora porque ya sabemos que también una de las escenas postcréditos de Thunderbolts tiene un vistazo a Los Cuatro Fantásticos. Esta película de Los Cuatro Fantásticos tiene un presupuesto de más de 200 millones de dólares, una duración de 114 minutos, poquito menos de 2 horas y ya hay planes para una posible secuela. ¿Cuándo estrenan Los Cuatro Fantásticos? ¿Cuándo darán sus primeros pasos? ¿Cuándo nosotros tenemos que dar pasos para verla en la sala de cine? 24 o 25 de julio. Y listo. Aquí está todo lo que había que saber, que mucho, mucho que saber de Los Cuatro Fantásticos Primeros Pasos. Por favor, ustedes dejen su like, comenten, compartan, suscríbanse a este canal y recuerden, elige tu historia, escribe tu historia.